Bien, tenemos en línea desde Dubái a Ralph Niemeyer. Buenos días, Ralph. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me decías que no te presentara como periodista, sino como modificador de la Constitución. ¿En qué situación estás en este momento ahí en Dubái? Sí, aquí hay otra misión para comprar petróleo y gas para Alemania, para el gobierno exil de Alemania. Razones que no tenemos conexiones con Rusia en este momento. Tenemos problemas con los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, no funciona nada. Y ahora nuevamente tenemos un problema con el Druzhba pipeline para petróleo. Si hay no petróleo en Alemania, no gas, es una catástrofe grande económicamente. Bien, ¿qué está ocurriendo en este momento en África? En África hay una situación muy difícil en la zona de Sahel. Es sobre Uran. Okay? Los franceses quieren el Uran de República de Níger y otros países quieren intervenir contra el golpistas, pero los golpistas sean liberadores. La situación de África en general y esa decisión de detener el envío de uranio fundamentalmente a Francia, ¿es una señal de un nuevo proceso de descolonización en el continente africano? Sí, yo lo creo y yo hablando con tanto personas en África, en Tanzania y en Kenia y en Uganda y otros países en la República Central de África también, y me dicen es nuevo tiempo ahora, un nuevo orden del mundo. Y los africanos, naciones africanas, estaban en San Petersburgo, en Rusia, las pasadas semanas, para negociar nuevo concepto de cooperación con Rusia. Con China también, pero con Rusia es nuevo, es como un nuevo concepto de cooperación de Rusia y África. Yo creo que para la OTAN y la geopolítica de Estados Unidos no manejaron la posibilidad de esta acción de varios países del continente africano. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, hay despachos de Estados Unidos con militares en 23 países africanos y de Francia también y Alemania, y no es fácil. Yo creo es en este momento la situación explosiva. Bien, y hablando de situación explosiva, ¿qué está pasando en Ucrania en la actualidad? Sí, es una guerra que es sin control. Rusia no empezó la guerra. La OTAN está librando una guerra en Ucrania contra Rusia militarmente y económicamente contra Alemania. Y ahora nos hablamos mucho sobre el grano de Ucrania se exporta a países pobres. No es correcto. Según el Banco Mundial, solamente 3% del grano ucraniano está perjudicando a los países pobres. Y
más tanto a países industrializando en Europa. Y la explosión de los gasoductos Nord Stream significa que ya no llega gas a Alemania y la planta química alemana BASF ya no puede producir fertilizantes. Y las sanciones contra Rusia impiden las exportaciones de fertilizantes a África y América Latina. Por tanto, las sanciones conducen a malas cosechas y hambre. Pero la mentira más grande es que Rusia lo empezó. Eso no es cierto, empezó mucho antes. Podríamos hablar del año 2002 o 2014, del comienzo de este conflicto, promocionado por el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión? Sí, en 1991, al final de la Unión Soviética, hablé con el presidente Gorbachev. Y perdón, tú hablaste directamente con Gorbachev en el año 1991. Sí, 12 días antes la disolución del Imperio Soviético. Y yo pregunté qué deberíamos hacer con los 15 millones de rusos que viven fuera de Rusia en otras repúblicas soviéticas. Y ahora serán ciudadanos segunda clase en el país donde ha vivido su vida entera. Y señor Gorbachev dijo que lamentablemente no había nada más que pudiera hacer. Sin embargo, Mikhail Gorbachev dijo que había resultado el problema de Crimea, la isla vencida. Bien, y ahí está en cierta medida la semilla de todo esto, de este conflicto que evidentemente Rusia no iba a desprenderse de Crimea porque es un área históricamente estratégica para su salida al Mar Negro. Sí, es correcto. Crimea siempre ha sido ruso. Desde hace 300 años, cuando Catalina la Grande, la zarina alemana, lo conquistó al Imperio otomano. El presidente soviético Khrushchev se lo dio igualmente a Ucrania, pero como Ucrania también era parte de la Unión Soviética, no importaba, estaban irrelevantes. Realmente no hubo ningún problema entre Ucrania y Rusia hasta 2004, cuando Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea organizaron una primera protesta, manifestaciones en el plato de Maidán, en Kiev. La gente debería exigir unirse a la Unión Europea y la OTAN. Bien, me mandaste una foto donde estás con el canciller Lavrov de Rusia hace unos días. Sé que tienes un contacto directo con él. ¿Cómo está la cancillería, el gobierno ruso en todo esto? ¿Cómo lo ve a mediano plazo el conflicto? Yo hablo tantas veces con el señor Lavrov en la función de presidente del Consejo para la Constitución y Soberanía de Alemania. Y yo quiero establecer una relación normal y diplomática entre los países. Yo quiero ayudar en el concepto de paz por Ucrania. No es bueno hay una invasión desde ruso a Donbass, pero
estaba en la realidad. En 2014, la Unión Europea organizó otra protesta de Maidán en Kiev con la ayuda de Estados Unidos, y luego hubo un golpe de Estado contra el presidente Yanukovych. Después de eso, llegaron al poder los fascistas, quienes prohibieron lengua ruso, el idioma ruso, y millones de rusos en el este de Ucrania fueron oprimidos. Se defendieron durante 8 años. Los soldados del régimen de Kiev lucharon contra los civiles en Donbass y mataron 500,000 personas civiles en Donbass, mujeres, ancianos y hombres que defendían con las armas a sus familias y su cultura. Esa es la verdad. Lamentablemente los grandes medios de comunicación esta información no la difunden. Pero tú me decías que te presentara como promotor de la modificación de la ley fundamental de Alemania. En los 2 minutos que nos quedan, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Ok, en verdad, no tenemos una constitución ahora. Después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, no tenemos una soberanía, no tenemos una constitución para nuestra patria. Tenemos una ley fundamental, una ley básica que no es soberanía. Y ahora nos evidentemente observar que los Estados Unidos nos ocupan totalmente. La guerra de Afganistán, Irak, no puede funcionar sin Ramstein Air Base de Estados Unidos. Hay miles de soldados de Estados Unidos en Alemania y también la guerra en Ucrania no es posible sin la presencia de Estados Unidos, los militares de Estados Unidos. Y yo creo que necesito ahora establecer nuestra soberanía con una constitución para Alemania. Y yo lo represento internacionalmente con nuestra organización de preparar una asamblea nacional para constitución. Y es la primera vez después de 1871, cuando el Reich establece. Perfecto, Ralph. Es un tema fundamental lo que estás planteando. No lo sabía. Es fundamental la modificación de la ley, que es la Constitución alemana, que tengan una constitución vigente. Y además sé que estuviste trabajando con el tema del agua en la Argentina hace unos años atrás. Sí. En otra oportunidad vamos a hablar sobre quién es el dueño del agua en la Argentina, que en eso Rusia tiene mucho que ver. ¿Es así? Sí, es verdad, sí. Y cosa que los medios no dicen y la gente no conoce. Pero bueno, es una información que está ahí y que la vamos a conversar. ¿Ok? Ok. Muchísimas gracias. Y bueno, deseo paz para todos. Bueno, acá desde Uruguay, desde Tierra Libre, desde Radio Centenario, un fuerte abrazo para ti, ahí en Dubái, y seguimos en la lucha porque somos compañeros de lucha. Gracias, Ralph. Muchísimas gracias, compañero. Chao, chao. Chao. Chao, chao, chao.